Ahí está. Ya, pues, hola a todos y todas, bienvenidos a otra sesión de Revela. Tenemos aquí a Mauricio Aranea, estudiante magíster del DCC, trabajando en generación de música con redes neuronales, quien parte de su tesis es aprender sobre los BAEs, así que nos va a dar una charla hoy día. Eso. Bueno, hola a todos, como ya presentamos, soy Mauricio Araneda y claro, hoy vamos a hablar sobre BAEs. Estoy averiguando harto y en particular mi, la razón por la que lo estudio es porque lo voy a usar para generar música. Entonces, primero vamos a hacer como una introducción del concepto de BAEs, qué son los autoencoders, para qué sirven, cómo se usan, por qué tiene el término variacional en el nombre y después una parte de aplicaciones también en el dominio musical. Así que vamos a hablar de todo un poquito. Entonces, a manera de introducción, nos interesa poder generar nuevos datos que ya hayamos visto en algún dataset en concreto. Hay varias técnicas, hartos modelos generativos para estos datos que nos interesa crear, y en particular hoy día nos vamos a concentrar en lo que son los Variational Autoencoders. Solo por nombrar otro, existen también las GANs, que son Generative Adversarial Models, también se pueden usar, pero nos vamos a concentrar en las BAEs que han tenido como harto trabajo en el último tiempo, como harta investigación en el dominio musical. Entonces, para hablar sobre qué es una BAE, primero tenemos que hablar de qué es el problema de reducción de dimensionalidad, qué es un autoencoder, qué es un espacio latente y para qué nos sirve, y por qué nos interesa regularizarlo, cuál es el enlace entre las BAEs y la inferencia variacional, cómo generar nuevos datos con una BAE y dónde puedo usar las BAEs. Entonces, partamos hablando sobre la reducción de dimensionalidad. En Machine Learning, vamos a decir que la reducción de dimensionalidad es el proceso de reducir la cantidad de features o características de un objeto dado en una menor dimensión. Entonces, esto puede ser interpretado como una compresión de los datos, donde el codificador comprime los datos desde un espacio inicial, donde están los datos, que nosotros vemos, en un espacio más pequeño que el que llamamos el espacio latente. Y de este espacio latente podemos volver a transformar idealmente los datos lo más parecido a lo original posible, y eso es a través de un decoder que hace el proceso de descomprimir. Bueno, y dependiendo de cómo vengan los datos, el espacio latente y las funciones que nosotros usemos, el encoder y el decoder, van a hacer que esta compresión tenga pérdida, lo que significa que no vamos a recuperar el 100% de los datos tal como venían en el inicio. Entonces, el propósito principal de la reducción de dimensionalidad es poder encontrar el mejor par de funciones encoder y decoder entre alguna familia de funciones dadas. En otras palabras, queremos encontrar a una pareja que mantenga el máximo de información, es decir, que tenga el mínimo error al pasar desde los datos originales, transformarlo al espacio codificado, el espacio latente, y y reconstruir los datos. Entonces, de forma más matemática podemos verlo así. Nos interesa la función estrella y t estrella, que minimicen el error entre el x y el x procesado por estas funciones del encoder y el decoder. Visualmente se ve más o menos así. Entonces tenemos nuestros datos iniciales x, aquí en azul, pasan por una función encoder, que los deja en un espacio más pequeño, y el decoder, que de este espacio pequeño trata de reconstruir los datos. De nuevo, lo que nos interesa de las BAEs, por qué queremos reducir la dimensionalidad, es porque este espacio aquí, si bien está comprimido, nos gustaría poder explorarlo y a partir de ahí empezar a generar datos, empezar a ver, eh, por ejemplo, ver si podemos empezar a mezclar clases, qué pasa entre medio de los puntos que tengamos en ese espacio. Entonces, una solución que se planteó para este problema de reducción de dimensionalidad fueron los autoencoders, que la idea general es bastante simple, que básicamente es decir, vamos a asumir que la función e y la función d, que son el encoder y el decoder, van a estar representados con una red neuronal. Sabemos que las redes neuronales son buenas porque sabemos que se pueden aproximar en general a cualquier función, así que nos va a servir en este caso. Y básicamente va a tener que ser, se puede reducir un problema de optimización en que tratamos de reducir el error. Y de nuevo el problema de minimización va a ser bastante similar a lo anterior.
donde queremos obtener los parámetros de la función codificadora del encoder y los parámetros de la función decodificadora del decoder. Entonces, pensándolo más en términos de redes neuronales, tenemos que definir una loss, y esa loss va a ser la diferencia entre mis datos reales y los datos que yo estoy intentando imitar, los datos generados, podemos decirle. Y estos datos generados, como les comentaba, fueron hechos a partir de codificar y decodificar. Entonces, mientras más compleja la arquitectura sea, más poderoso va a ser nuestro autoencoder. E incluso en el caso ya como más extremo, si tenemos muchos grados de libertad, podemos reducir cualquier espacio de datos a dimensionalidad 1 sin pérdida de información en el proceso. ¿Cómo sería ese caso extremo? Por ejemplo, imaginemos que tengo 10.000 datos, y lo que yo puedo hacer es mapear cada dato que tiene dimensionalidad, por poner un número 128, y es decir que cada dato está mapeado a un número en una dimensión. Es decir, le pongo un mapa, el primer dato va a ser representado con el número 1, el segundo dato con el número 2. Y así. Podría hacer como una enumeración simplemente. Y eso podría, con los suficientes grados de libertad en el encoder y el decoder, podría hacer que no tenga pérdida, pero ese espacio que yo estoy generando no me va a decir mucho, van a ser números, y qué pasa entre medio de los números. Entonces, una reducción demasiado grande de la dimensionalidad, que no tenga pérdida en la reconstrucción, normalmente viene con un precio, que es lo que estoy tratando de introducir aquí, y es que principalmente no vamos a tener estructuras en este espacio latente que sean interpretables y explotables para trabajar con ellas. A eso le vamos a llamar que hace falta regularidad. Y además que vamos a perder mucha de la información contenida en los datos originalmente, como que no se va a traspasar esa información a este espacio. ¿Sí? Como que primero no podemos explorar bien este espacio, y si hay elementos que se parecen, no van a estar cerca del espacio latente. Entonces, por esta razón, normalmente lo que se hacía es que se configuraba a mano como la dimensionalidad del autoencoder, qué tipos de funciones iban a hacer, y empezaba a jugarse mucho con los hiperparámetros para tratar de tener un espacio más o menos trabajable. Pero en general es complicado poder, solo a través de ir ajustando esas cosas, obtener buenos resultados. Entonces, haciendo un poco más de énfasis en qué significa tener un espacio regularizado, nos gustaría, por ejemplo, tengamos como caso de que tenemos cuatro datos de entrada representados con sus vectores de característica. Tenemos un perro, un ave, un auto y un avión. Y nos gustaría que, si hacemos una reducción de dimensionalidad, elementos similares estén más o menos cercanos en este espacio latente. Entonces, por ejemplo, el perro y el ave, sabemos que ambos son animales, nos gustaría que estuvieran más o menos cercanos. Entonces, si lo reducimos a un espacio de dimensionalidad 1, como es el caso de acá, nos gustaría que el perro y el ave estuvieran más o menos cerca, mientras que el auto y el avión, que sabemos que son medios de transporte que tienen eso en común, estén más o menos cerca. Y adicionalmente, por ejemplo, el pájaro y el avión se parecen un poco porque pueden volar, entonces que tengan algún nivel de cercanía en este espacio. De la misma forma, si fuera una reducción de dimensionalidad a un espacio de 2 dimensiones, nos gustaría de nuevo que el perro y el ave estuvieran cerca, que el auto y el avión estuvieran cerca, y que el avión y el ave estuvieran más o menos cerca. Entonces, con eso queremos mantener la estructura interna de los datos. Entonces, una vez que el autoencoder ya es entrenado, vamos a tener tanto la función codificadora como la función decodificadora, y nuestro foco va a ser el espacio latente para tratar de mantener esta regularización lo más posible. Lo que nos gustaría para generar datos nuevos es poder tomar puntos de este espacio latente y decodificarlos para obtener nuevos datos. Idealmente, puntos que estén cercanos en este espacio van a tener alguna cercanía semántica, es decir, si yo tengo un perro en un punto particular y me muevo un poquito, que tenga algún otro tipo de perro, o no sé, que tenga orejas, que tenga hocicos, por ejemplo. Y sin embargo, de la forma en que estamos haciendo el encoder, no nos asegura que el espacio latente va a estar organizado de alguna forma inteligente y que sea compatible con el
proceso generativo que queramos hacer. Entonces, la regularidad de este espacio latente es un punto difícil y que depende de cómo están distribuidos los datos, la dimensión del espacio latente y la arquitectura del codificador. Mauricio, ahí cuando habláis de generar, lo que tú te estás hablando es, por ejemplo, es hacer un muestreo. Sí, hablo de hacer un muestreo, exactamente. Hago un muestreo en este espacio latente, tomo un punto arbitrario o algún área de ese espacio, yo muestreo y ese lo decodifico y lo transformo en el espacio de mis datos. Pero ¿por qué no? Bueno, o sea, uno podría decir si el input también lo puedo codificar antes de pasar por el autoencoder, también podría muestrear por el espacio inicial, ¿no? Eh, es que no tenemos, o sea, claro, podríamos muestrear en el espacio inicial, pero la gracia que tendríamos nosotros es que añadiríamos como la parte semántica. Como estamos reduciendo la dimensionalidad, estamos trabajando sobre menos características y eso potencialmente significa que una dimensión es, por ejemplo, si hablamos de caras de personas, una dimensión va a ser como tiene bigote o no tiene bigote, o tiene pelo o no tiene pelo, de qué color tiene el pelo, etc. En el espacio de los datos es más complicado ese, porque por ejemplo en una foto estamos viendo píxeles, en el espacio de los datos sería solamente cambiar una dimensión y transformaría como toda una característica de más alto nivel. Esa es la gracia. Pero, y cuando habláis de muestrear, habláis de que yo, por ejemplo, ya tengo todos mis datos de entrenamiento que entrené mi autoencoder y yo los Ujú, paso por mi autoencoder y quedan ujú. codificados en menos dimensión por el encoder, ¿no es cierto? Y tú Sí, me decís que ya todos esos vectores que me salieron codificados en el espacio latente, yo los trate, por ejemplo, con una distribución, con una función de densidad de probabilidad. para allá vamos. Todavía no Ya, hemos hablado sobre probabilidad, pero ya, para allá vamos a ir. ya. Ya. Entonces, continuando, ¿cuáles son las limitaciones de los autoencoders sin la parte variacional y cómo fueron concebidos inicialmente? Simplemente calculaban la función E y la función D, que, que trata de reconstruir lo mejor posible los datos, pero no se preocupaba en particular de qué pasaba con el espacio latente. Entonces, el espacio se vería más o menos así. Imaginemos, las clases van a estar más o menos cercanas entre ellas, aquí el triángulo, el cuadrado y el círculo, pero si nosotros quisiéramos tomar un nuevo dato de este espacio, si estuviéramos muestreando este espacio, eh, no sabemos muy bien qué nos puede dar cualquier cosa. Entre triángulo, cuadrado y círculo nos puede dar una línea abierta, puede ser, que no representa nada, que no hay una componente semántica entre ellos. Entonces, lo que sí nos gustaría que ocurriera es que pudiéramos tener regularización, donde en nuestro espacio todas las clases que nosotros codificamos estén más o menos cerca, y si yo muestreo un valor aquí, en torno a estas clases, sea una mezcla semántica de estas clases. Por ejemplo, aquí el triángulo, esta forma que sale aquí es como una mezcla entre el triángulo y el círculo, porque tiene los bordes medio curvos, pero también se extiende un poco hacia los lados, así que se parece un poco más a un cuadrado. Entonces, en ese sentido, estaríamos teniendo eh, como una combinación de todas las características de las clases en este espacio. Eso es lo que nos gustaría hacer. Eh, con lo que he mostrado hasta ahora, solo tenemos las funciones que pasan de una parte a otra y generan este espacio, pero todavía no hemos eh, concretado cómo hacer que este espacio se porte bien. Y ahí es donde entra el concepto de Variational Autoencoder, que fue propuesto en 2013, si no me equivoco, y que la BAE es simplemente un autoencoder que ahora va a tener codificadores como una distribución. ¿Sí? Y ahí el concepto importante empezamos a hablar de distribuciones y de probabilidad también. Y la distribución del espacio es regularizado durante el entrenamiento para asegurarse que el espacio latente tenga buenas propiedades y nos permita generar buenos datos. Entonces, ¿cuál es la concepción de las BAE? ¿Cómo funciona todo esto? Para introducir esta regularización que queremos en el espacio, nosotros vamos a hacer una pequeña modificación de lo que era el proceso de codificar y decodificar. En vez de codificar los datos, mi input, como un único punto en el espacio, vamos a hacer que sea una distribución sobre el espacio latente, es decir, que haya como una vecindad de puntos que representan mi input. Entonces, para eso, vamos a hacer un modelo probabilístico que describa nuestros datos y vamos a llamar a X, la variable que representa nuestros datos, y vamos a asumir que este X es generado a partir de una variable Z.
y que esa variable z no está directamente observada. Entonces, para cada punto que yo tenga, vamos a asumir que fue generado a través de lo siguiente. Se creó una variable z, se muestreó, se amplió desde una distribución prior, ahí hablamos de prior, después voy a hablar un poquito más qué es, y esa variable z que fue muestreada desde la distribución prior nos va a definir una distribución condicional p de x dado z, y nuestros datos x son ampliados desde esta distribución condicional. Es decir, genero el z de forma aleatoria desde una distribución que yo defino, y ese z va a condicionar el x que yo que son los datos que yo estoy viendo. Como que hicimos el proceso al revés, dijimos los datos que tenemos fueron generados a partir de un proceso anterior y estamos definiendo ese proceso anterior, de cómo generamos el x. Pero solo Entonces, va a quedar. sí, X es el espacio original, son las imágenes sí, en píxeles, por ejemplo, y Z es la imagen comprimida, ¿no es cierto? así es. Ya, perfecto. Sí, entonces estamos asumiendo que nuestra imagen fue construida desde un espacio más chiquitito del espacio latente, creó la imagen que nosotros estamos viendo, es una variable que no observamos. Entonces, con este acercamiento, notamos que estamos introduciendo de forma más o menos natural lo que va a ser el decoder probabilístico, definido por p de x dado z. Si pensamos un poquito, el p de x dado z, es decir, tengo un x que fue generado a partir de un z. Y como hablamos de autoencoder, perdón, de los autoencoders normales, teníamos una variable latente que generaba mis datos. Entonces, en ese sentido va a ser el decoder. Pasamos de variable latente a espacio de mis datos. Y podemos entonces construir nuestras distribuciones, la likelihood, que es el término de este término, y el prior PDZ, de tal forma que podamos regularizar el espacio. ¿Sí? Como nosotros estamos construyendo todo este proceso que está antes de yo ver los datos, de tal forma que sea conveniente para nosotros poder introducir restricciones que regularicen ese espacio. Asimismo, como nosotros generamos el probabilistic decoder, que va a ser el p de x dado z, ¿sí? Yo tengo un x que fue generado desde un z, podemos definir también el encoder, que es, yo tengo un z que fue generado desde un x, ¿sí? Que va a ser representado por el término p de z dado x. Y aquí nosotros cuando iniciamos este problema vamos a definir cuál es nuestra distribución z. Nosotros queremos que el espacio latente sea más o menos regular, entonces queremos que esté centrado, que tenga una variancia no tan grande para poder muestrear desde ahí. Entonces nosotros vamos a decir cuál es ese valor, perdón, cuál es esa distribución. Y el p de x dado z vamos a hacer que sea una transformación de este espacio, que lo vamos a ver después. Y el p de z dado x, que va a ser el encoder, tenemos que calcularlo, porque ahí empezamos a tener algunos problemas y hay que ver cómo trabajamos ese valor y cómo lo obtenemos. Entonces, el teorema de Bayes nos permite hacer el enlace entre el prior, la likelihood, y el posterior, p de z dado x, que es el que queremos calcular. Y con eso podemos calcular entonces el encoder. Para recordar aquí, el teorema de Bayes es esta expresión que está acá, y podemos nosotros extenderla con probabilidades totales, con esta integral que está aquí, que aparece en el denominador, y eso nos va a dar problemas porque no es fácil de calcular ese valor. Y se dice que normalmente es intractable, es decir que hay que probar demasiadas configuraciones de valores para poder estimarlo que el computador no puede, es de tiempo exponencial. Oye, Mauricio, yo tengo que dar una Sí, forma igual al prior y al likelihood para partir, po. sí, nosotros le vamos a dar esa forma al prior y al likelihood, que lo vamos a definir, me parece que en la siguiente slide. Ya. Y entonces, el problema va a ser cómo nosotros lidiamos con este denominador. Y como bien adelantaba Felipe, vamos a definir cuál es el prior y el likelihood que nosotros vamos a usar. A nosotros nos interesa, recordamos cuál es el problema que queremos. Queremos que el espacio latente sea regular. ¿A qué le llamamos regular? Es que los puntos no estén dispersos en cualquier lado del espacio latente. Digo, las clases no estén tan separadas, ojalá en torno al origen, y que la varianza que tengan no sea muy grande. Entonces nosotros podemos definir la distribución del espacio latente, que esto es lo que significa este prior de acá. Queremos que esa distribución sea una normal
centrada en el origen y que tenga una varianza igual a la identidad. De esa forma va a estar todo centrado en 0 y va a ser a lo más 1 en cada dimensión la distancia que van a tomar los puntos. No, perdón, que va a ser, que la varianza va a ser 1. Y vamos a tener además la likelihood, que nosotros vamos a definir como una función del z. Esta va a ser una función que nosotros vamos a decir que está definida, que es fija, que es no determinista, y decir, tomamos el z, lo transformamos, y que nuestra likelihood va a ser una normal en torno a esa transformación del z. Y aquí con alguna constante en torno a la varianza. Entonces, asumamos que f está bien definida y es fija y que no es determinista. Y como ya tenemos p de z y p de x de z definido, podemos usar el teorema de Bayes. Ahora, como les decía, el teorema de Bayes nos da problemas porque es intractable para la mayoría de las distribuciones. Y para eso existe una técnica, bueno, existe más de una, pero aquí lo que hacen con las Bayes es Variational Inference, que es una técnica para aproximar distribuciones complejas. Y lo que queremos... y voy a explicar un poco qué significa cada uno de los términos, Variational y Inference. Nosotros vamos a decir que Inference es estimar la distribución posterior, eso es Inference. Y dado lo que ya tenemos, lo que nosotros nos definimos. Y la parte variacional viene de optimizar sobre una familia parametrizada. Una familia de funciones que nos dé como la mejor aproximación de nuestra distribución objetivo. En este caso, la distribución objetivo es la distribución posterior. Y entonces vamos a explorar distintas familias parametrizadas de funciones que nos den el menor error de aproximación entre lo que yo quiero calcular, que es la posterior, y mi propuesta. Y para eso nosotros vamos a usar la divergencia Kullback-Leibler, también conocida como cross entropy, que tiene la gracia de ser una medida de error entre funciones. Entre una medida de error entre distribuciones. Si yo tengo dos distribuciones exactamente igual, el valor de la divergencia de Kullback-Leibler va a ser 0, y si es muy distinta va a ser un número más grande. Entonces vamos a aproximar el posterior con una distribución gaussiana que estamos definiendo nosotros, cuya media y covariancia va a estar definida por dos funciones y que toman como parámetro el valor x, que es el de los datos. Entonces tenemos nuestra propuesta, ¿sí? Que recordemos que aquí cuando hablo de posterior es equivalente a hablar del encoder. Queremos el z dado el x. Entonces queremos estimar el encoder y va a ser una distribución en torno a x que me retorne z, y va a ser una función, perdón, la media va a estar dada por una función g y la covarianza por una distribución por una función h. Perdón, se me están variando los términos. Espero que se entienda. Igual después vamos a mostrar un dibujito y algo más práctico. Pero así Mauricio, que, estas operan sobre el espacio original, ¿no? Sí, esto opera sobre el espacio original. Sí, el espacio de los datos. Y pueden ser cualquier cosa, podrían ser una red neuronal, podrían ser... sí, podrían ser píxeles, podría ser un... Pero no, digo la forma de G y de H, podrían ser... sí. Y G y de H puede ser cualquier función, que por el momento no hemos definido y que vamos a, de hecho, a encontrar la que mejor se ajuste a nuestro aproximador, porque queremos aproximar el posterior con este Q de X que estamos definiendo, y ese G y H queremos encontrarlo de tal forma que sea la mejor aproximación. No, está bien que hay que contarlo, pero tenéis que dar una forma parametrizable para poder optimizarlo. Supongo que eso podría ser desde un polinomio hasta no sé, me imagino que una red neuronal, no sé. Sí. Yeah. De hecho, hay varias formas de parametrizar estas funciones, hay distintas familias y hay distintos métodos de inferencia bayesiana que su diferencia es cómo yo determino estas familias de funciones. En particular para las Bayes vamos a ver que, claro, son redes neuronales las que terminan definiendo esta familia de funciones. Así que con esto definimos como un set de funciones de familias candidatos para esta inferencia variacional.
y vamos a querer y vamos a querer minimizar el error entre esta propuesta que yo estoy dando de cómo es el encoder con el posterior que queremos calcular. Entonces, de forma ya más matemática, viene a hacer esto, que es, queremos calcular la diferencia de estas distribuciones, la curva divergence, entre mi propuesta de cómo pasa el x al z y de la verdadera distribución de verdadera distribución a posteriori, ¿sí? Y aquí estamos calculando el g y el h óptimos para que esta diferencia sea lo menor posible. Y aquí hay que recordar, tener en mente que el g y el h van a estar metidos acá dentro de mi propuesta, del q de x. Entonces, con algo de matemática, podemos reescribir este término, como este que está acá, y esta reescritura es también uno de los aportes importantes que tiene el paper de las BAE, es describir de esta forma esta divergencia, y que podemos ver que podemos interpretar estos términos que aparecen acá abajo como sigue. Esta última ecuación se le llama la evidence lower bound. Si ven cualquier paper de Bayes, lo van a encontrar siempre, que es la función que vamos a querer optimizar. Se transforma aquí lo que era una minimización de la diferencia entre estas dos distribuciones. Pasa a ser maximizar este término que está acá, que le vamos a llamar el bow. Y las dos cantidades que tiene, primero es maximizar la likelihood de las observaciones, que también se puede ver como la calidad de reconstruir el X, ¿sí? Esta cantidad de acá es que queremos maximizar la likelihood, hacer que el log P de X dado Z sea lo más grande posible. Y por otro lado, queremos mantenernos cerca de la distribución prior, que puede ser como el grado de compactación de las variables en el espacio latente. Es decir, yo tengo esta diferencia de acá, es mi propuesta, Q de X dado Z, con P de Z. ¿Y cuál era P de Z? Mi prior. ¿Y cuál era mi prior? El que mantenía el espacio latente compacto y con buenas propiedades para poder explorarlo y que los puntos tengan sentido semántico. Entonces, por un lado, quiero maximizar la likelihood y por otro lado, quiero minimizar el error de mi propuesta de encoder con el prior. Y con eso vamos a asumir entonces que... y entonces optimizar esta ecuación de acá nos va a permitir tener un espacio regularizado y que y que minimiza el error entre los datos de entrada y los datos de salida, los datos que yo estoy como reconstruyendo. Entonces, un punto importante hasta acá, hablamos de que G y DH van a estar metidos dentro de mi propuesta, y hablamos un poco antes de que nuestro decoder es una transformación en función de f, del espacio latente pasa al espacio de los datos para reconstruir. Ese f no lo hemos definido todavía, entonces vamos a hablar un poquito de ese f. Mauricio, tengo una duda con el elbow. Uno optimiza el elbow porque la KL, la divergencia KL original no es tratable matemáticamente. Y por eso el elbow es como una cota y esa es la que optimizo y me da garantía. ¿Va por ese lado la cuestión? Sí, va por ese lado. Ya. Sí, de partida, la KL que yo tengo aquí entre mi propuesta y el PDZ dado X, y este no lo conozco. Entonces necesito transformarlo de alguna forma con el teorema de Bayes y empezar desde ahí a tratar de jugar y poder encontrar algo calculable. Así que sí, el ELBO viene a tratar Ya. a poder hacer tratable esta optimización. Y está más segura que el Q sub X de Z, que es tu aproximador del posterior, es una distribución bien formada, onda que integra uno y Eh, sí, sí. La ya. construimos de tal forma que integre uno al hacer que sea una gaussiana. En base a esta... Ah, ya. Ya. Sí. La gaussiana se encarga de que ya. Ujú, Ya. ya. Y espérate, y H, ponte Ujú. tú, hay que obligarla a que si son covarianzas que no sean negativas, no sé, pues supongo que tenéis que. Sí, Ya. sí. De hecho, en el paper
y buena pregunta, porque aquí no lo explicito en la diapo. El H en el paper lo definen solo con la diagonal. Ya. De esa forma, bueno, no explicitan el por qué toman esa decisión, pero permite por lo menos que las variables sean independientes entre ellas. Así que también yo creo que es más fácil de optimizar, en vez de estar jugando con tantos parámetros y de optimizarlas como una matriz de covariancia, va a ser solamente la diagonal. Entonces, por ahí creo que va Ya. el tema de esa decisión. Ya. Entonces, le estaba comentando que el G y el H lo estamos usando para nuestra aproximación, y el F, que dijimos que íbamos a usar en nuestra livelihood, no lo hemos definido todavía, y lo vamos a definir justo ahora. Entonces, queremos elegir una función F que maximice el log livelihood de z dado, perdón, de x dado z, que va a ser esta expresión de aquí. Queremos un F que maximice este log p de x dado z. Y dicho de otra forma, queremos maximizar la probabilidad de que el x reconstruido sea igual al x de la entrada cuando sampleamos el z desde esta distribución que nosotros propusimos. Entonces queremos el f óptimo que nos permita... sí. Dijimos que el p de x dado z es una normal con media f de z y una varianza multiplicada por una constante. Entonces, podemos, aquí si aplicamos logaritmos sobre la expresión de la gaussiana, que es una exponencial y que tiene x menos la media, aquí la media la definimos como f de z, entonces por eso aparece esta expresión de acá. Y dividido por 2c, que es la constante que tenemos en la varianza. Entonces, queremos, además de maximizar esta cantidad de acá, esta cantidad de aquí adentro también hay que maximizarla, porque el f no está definido. Entonces, nuestro problema, si lo juntamos todo, va a ser maximizar estas tres funciones, f, g y h, en la expresión queremos maximizar que el x original y el x reconstruido se parezcan, que es la expresión de acá, y queremos que nuestra distribución prior se parezca a el encoder que nosotros propusimos. Así que este sería como el core de lo que es la BAE, y es como el más difícil en términos conceptuales, pero finalmente queremos optimizar el elbow que sale aquí y que tiene que ver con estas tres funciones, f, g y h. Y aquí ya un poco más de cosas más prácticas de lo que hacen en el paper, en particular del paper de BAE, se puede hacer de otra forma. Es que G y H comparten una parte inicial, comparten parámetros en una parte de su definición. Por ejemplo, G va a ser una composición de funciones, G1 y G2, H va a ser una composición de funciones H1 y H2, pero G1 y H1 son iguales, que se puede ver así. Esto yo creo que es una decisión que tomaron por términos prácticos, quizá eran menos parámetros para entrenar, pero podría hacerse definitivamente con dos caminos paralelos que no compartan parámetros. Entonces, así se vería finalmente la parte del encoder de la BAE. Yo tengo el X, pasa por esta función H, me va a dar la varianza, pasa por la función G, me va a dar la media. Y por el otro lado vamos a tener el encoder, que va a tomar Z, va a aplicar la función F, que es esta que optimizamos en conjunto con la otra, y me va a dar el X reconstruido, que es el F de Z. Entonces, finalmente, la arquitectura va a ser concatenar ambas partes, el encoder y el decoder. Y falta un último detalle más, que es que el proceso de samplear tiene que ser expresado de una forma que nos permita que el error se pueda propagar hacia atrás por la red neuronal. ¿Sí? Ya definimos que F, G y H van a ser redes neuronales, entonces podemos optimizar esos valores, pero aquí la parte en que yo genero el mu y el sigma, esto va a ser un proceso aleatorio. Entonces, ¿cómo derivo este proceso aleatorio? Lo que se hace es dejar de pensar de que Z distribuye en función de
que Z distribuye en torno a esta media y esta normal, y decir que Z, con un truco de reparametrización, que también es importante en el paper, va a decir que Z va a tener, se le va a agregar una componente aleatoria distribuida según una normal, digamos estándar, y que mu, que es el h acá, y que la varianza, sí, perdón, que la varianza va a estar multiplicada por esta aleatoriedad y que mu va a estar sumando. Entonces, de esa forma mu y sigma son derivables, o sea, son parámetros que podemos backpropagar por la red. Y que una forma más gráfica. Me perdí ahí un poco, Mauricio. Cuando tú hablas Sí, de sampling, sampling es lo que yo entiendo, es lo que tú harías después de entrenar la BAE para hacer generación. sí, es lo que haría después de entrenar la base para hacer generación. Y, Pero y tú me decís que yo no primero hay que puedo tener. llegar y determinísticamente samplear de esta distribución que sacaste, sino que tengo que backpropagar algo. Sí, justamente. Sí. ¿Y Que me gustaría por qué? ¿Por qué no samplear, puedo pero llegar y samplear directamente este espacio latente, que ya está regularizado, etcétera? porque todavía no lo regularizamos porque tiene que optimizarse. Digamos, construimos la arquitectura, pero no hemos optimizado los parámetros. Y para optimizar los parámetros lo que hacemos es descenso de gradiente, y el descenso de gradiente necesita que las funciones que nosotros definimos en cada nodo sean derivables. No, perfecto, pero para mí es el proceso de entrenar la BAE. ¿Sí? Pero una cosa distinta es entrenar la base con todos tus datos y aprender las funciones F, etcétera. Y otra Ujú. es después generar datos nuevos, usar la base para generar datos nuevos, ¿no? Ah, ya, sí, sí, no, sí son cosas distintas. Quizás tuve algún error de concepto. Lo que estoy diciendo es que tal como tenemos las cosas ahora, no podemos entrenar todavía. Pero ¿por qué decís sampling cuando decís, por qué usa la palabra sampling para entrenar? Eso es lo que no entiendo. ¿A qué se refieren? Ah, no, quise decir que el Z que yo estoy obteniendo con mi arquitectura, digamos, estoy construyendo todo de tal forma de que yo pueda tener un estimador que me dé el mu y un estimador que me dé el sigma. El Z que yo voy a tener en mi espacio latente va a ser un sampleo, tal como lo estamos definiendo ahora, va a ser un sampleo de este mu y de este sigma. Ya. O sea, tu proceso de Y entrenamiento requiere hacer muestreo del espacio. Ese es el problema, ¿no? claro, Y eso no lo ese es puedes el problema. directamente en un backpropagation. Ya. Sí. Entonces, existe este truco que le llaman, que es el reparameterization trick, que es que vamos a decir que no, Z no es un sampleo de este mu y de este sigma que yo eh, quiero optimizar, sino que el mu y el sigma son valores determinísticos y que yo le estoy agregando una componente extra que es la que le da aleatoriedad al asunto. Entonces, este va a acompañar al sigma y ese va a dar la aleatoriedad de z. Pero mu y x ahora son determinísticos y eso me permite poder derivar esta función de z. Estoy derivando en función de los parámetros de sigma y de mu. Antes, como yo tenía este camino cortado, entre comillas, porque estaba haciendo este sampleo porque estaba tomando el mu y el sigma para una normal. Ahora no. Estoy diciendo que otra variable sea el que tome la normal y yo dejo determinísticos mu y sigma. Espero que se entienda ese detalle. ¿Sí? Bueno, entonces, finalmente, ¿cómo se vería todo este asunto? Esta sería la BAE completa. Tenemos nuestros datos de entrada, pasan por la función G, que nos genera la media, la función H, que nos genera la covarianza, y juntando estos dos con una variable externa que nos da aleatoriedad, podemos generar este Z, o sea, sí, generar este Z, y este Z entonces es pasado por el decoder y nos genera la reconstrucción del X. Y el detalle acá, recordando un poco, como no perder de vista qué es lo que queríamos hacer, queríamos regularizar el espacio, por eso estamos definiendo este sigma y este mu que nos va a dar como una vecindad de puntos a los que pertenece cada clase en vez de que sea un punto único, y eso nos va a evitar que hayan puntos con información que no representa nada. De esa forma como que mantenemos la semántica en puntos cercanos. Y la loss finalmente se vería de esta forma, que es, por una parte, queremos minimizar la loss, entonces va a ser, queremos que el error de reconstrucción, que este término de aquí, sea chiquitito,
y que la diferencia entre, ¿es más claro? No, sí. Que la diferencia entre mi prior, que es esta norma 01, sea parecido a mi encoder, que es esta norma mux sigma x. Y con eso entonces yo tengo los elementos para poder optimizar esta arquitectura y de esa forma poder regularizar el espacio y después poder explorarlo. Sí, aquí todo esto es sobre cómo construimos la arquitectura y ahora vamos a hablar un poquito sobre aplicaciones donde se explora el espacio. Ya. ¿Dudas hasta ahí antes de pasar a la parte como de aplicaciones? Como, quizás que solo hay que responder en aplicaciones, pero en todo esto X pienso que si son imágenes, por ejemplo, no son vectores RAW, ¿no es cierto? Son vectores que ya pasaron por una CNN y están representados, ¿no? O la idea es Eh, saltarse todo eso. no, son vectores crudos, sí, sin CNN, sin nada. Tienen que Pero, tener la misma dimensionalidad, sí, sí. pero, pero me imagino que uno entonces, para que el espacio realmente sea bueno, uno debería darle a G y H formas parecidas a una red convolucional para que representen bien las imágenes, ¿no? Mm, Ahí, ahí no sé, no estoy seguro si usan CNN como ahí entre medio. Si no, suena Ahí, como un poco mágico, que si tú que no sé, si G y H son una feed forward, suena como un poco mágico que, que te permita ampliar buenas imágenes, ¿no? mm, claro, el tema de, sí, porque G y H lo que me van a hacer es que me quede el espacio de acá más o menos bien ordenadito. Él quería la magia desde un espacio, digamos que este espacio es de 2 dimensiones, como que a partir de 2 puntos me da una imagen coherente, sería el de la función f. La función f también es una fit, no sé si una feed forward, sé que está modelada con redes neuronales, no sé qué tan compleja sea. Estoy tratando de acordarme de implementaciones. Bueno, quizás lo podemos ver ahí, creo que tengo como unos diagramas que muestran exactamente qué funciones utilizaron, como qué arquitectura de red. ¿Sí? Pero ¿No hay más dudas? una pregunta, igual esa familia de funciones se fija dependiendo del espacio de tus datos, ¿no? Es decir, si quieres trabajar con imágenes, entonces usarías G y H, por decirlo así, que tengan CNN dentro de su arquitectura, y si quieres trabajar con otra cosa, entonces que sean fully connected, o la idea es que siempre sean la misma familia. Mm. Yo creo que depende de la implementación, como que sí, sí se cambia, va cambiando como tú defines la función, cómo defines la red que va a estar aquí adentro. Claro, Así que sí, yo creo que termina siendo al final como dependiente del dominio. Si tengo imágenes lo voy a hacer de cierta forma, si tengo claro, música en mi caso va a ser de cierta forma, si tengo audio, si tengo otras cosas, claro. sí, Me iría imagino que variando. bueno, Ya, súper. Entonces, entrando ahora a lo que son las aplicaciones que he estudiado que usan BAES, voy a partir con Music BAE, que es como el paper que empezó, como que dio el pie inicial a que se usaran todas las BAES en el mundo de generación musical. Este paper es de Google Brain y tiene una demo bien chora que tendría que buscar, no la tengo ahora como lista. Pero, eh, ¿qué es lo importante que presentó Music BAE? Es que los trabajos antes de Music BAE, porque existían las BAE, intentaba como capturar esta dependencia temporal de los datos usando una RNN y después desde como de las capas internas de la RNN le aplicaban una BAE, un poco como lo decía Felipe, de que se procesaba el input primero, pero esto tenía eh, dos problemas principales. El problema es que la RNN era, como que la RNN por sí sola era muy buena reconstruyendo los datos, como que no era necesario pasarla por una BAE. Y eso lo que hacía finalmente es que en el término del elbow consideraba solo la parte del posterior y no consideraba la parte de la regularización que nosotros estamos introduciendo con este Q y este... No tomaba en cuenta que queríamos que el espacio latente fuera regular. Y eso le llaman
posterior collapse. Y bueno, como dice aquí, el ELBO como que se preocupaba de maximizar solamente la calidad de la reconstrucción, y la regularización no la tomaba en cuenta. Y segundo, el segundo problema que tenía es que el modelo comprimía toda la secuencia en un único vector latente, y este acercamiento hacía que las secuencias fueran cortas, es decir, si yo como que no permitía procesar inputs secuenciales muy largos porque se iba perdiendo información en el proceso como estábamos codificando en un solo vector chiquitito. Y no escala bien, finalmente. Entonces, lo que introdujo MusicVae fue, en vez de pensar solo una variable, perdón, sí, de pensarlo como un autoencoder de una sola capa, sí, digamos un solo nivel, empezar a pensarlo de una forma jerárquica, como le llaman, y de esa forma, como va a estar en distintos niveles este espacio latente, van a haber varios espacios latentes en distintas jerarquías, y va a haber más código latente, y entonces la red iba a estar forzada a tener que usar también el término de regularización en vez de quedar solamente en la parte de reconstrucción de los datos. De forma más gráfica es algo como esto. Tenemos nuestros datos que van a ser compases. Aquí esto es representado simbólicamente como vectores con números. Esos vectores con números pasan por un encoder, ¿sí? Ese encoder termina transformando los datos a un espacio latente, y desde espacio latente se hace la diferencia interesante, que es que al samplear estamos tomando una muestra de ese espacio latente. Este sampling yo lo puedo como pasar por otra red que me genera nuevo espacio latente, y de ese espacio latente fijo finalmente sacar el dato, finalmente sacar como los datos en el espacio de los datos. Entonces hace esto para todos los compases que le interesa generar, y entonces va a estar como el vector latente de los compases, luego el vector latente de las notas, y el vector latente de las notas se decodifica y genera la nota. Entonces esa es como la gracia como la gran innovación que puso MusicVae aquí, y que hizo hacer que funcionara mucho mejor el término de la generación, escalaba mejor para más datos, porque como hay más espacio latente, hay más código latente, no se enfocaba solo en la reconstrucción, sino que tomaba en cuenta el término de regularización que nos interesa. ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿Queda claro? Si no, continúo. ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, luego de este paper, MusicVae, que fue presentado el 2017, apareció este paper que es Music in PaintNet, en el que paso alto mi tesis, que lo que hacen es generar música recorriendo este espacio latente para Musical Scoring Painting, que es una task. Yo tengo música en un contexto, tengo música pasada, música futura, y quiero generar la música del medio que hilaba estas dos ideas, que toman la misma idea que era lo que se hacía en MusicVae, pero lo que hacen aquí es un poco enredado a entender, pero es básicamente la misma estructura. Y lo interesante que agregan es que en vez de decir como, ok, vamos a codificar esto y procesar algo de los datos y aplicar transformaciones en los datos, lo que decían era, ¿qué pasa si en vez de usar una RNN en los datos y que la RNN aprenda de los datos directamente, qué pasa si yo pongo una RNN en el espacio latente y aprenda del espacio latente? Y después de lo que aprende el espacio latente, esta RNN, decodificarlo y generar los datos, ¿sí? Como que no en el dominio de los datos las transformaciones y el procesamiento, sino que en el espacio latente. Y a través de esta es la arquitectura, toman el espacio latente ZP, aplican RNNs bueno, en verdad es como un stack de varias RNNs, y con eso finalmente terminan con los datos finales, que se decodifican y generan los datos finales. Esa fue como la innovación que tuvieron, y también le dio muy buenos resultados. Y luego está este Music SketchNet, que es del año 2020, el año pasado, bien nuevecito. Y aquí
puede resolver un poco mejor la duda que planteó Felipe y también responderle a Humberto, que claro, que el encoder y el decoder lo que llevan dentro va a depender del dominio. En particular acá usaron layers de GRU, dos layers bidireccionales de GRU para... Ah, sí, perdón, me desordené un poco. Entonces la idea que tienen en este paper es que los datos originales, que son compases, música, la transforman en vectores y dicen, ok, estos vectores vamos a separarlo en dos vectores que representan la nota y el ritmo. Entonces de esa forma van a tener un espacio para codificar pitch, que es la altura de la nota, y rhythm, que es el ritmo de la nota. Entonces con esta separación en canales, como que esperaban poder tener mejores resultados y finalmente fue así. Y la gracia es que estos codificadores lo hacían con GRU. Me imagino que en el dominio de imágenes no tendría mucho sentido usar GRU, sino que tendría más sentido usar CNN, por ejemplo. O no sé, algún otro tipo de arquitectura que se pueda meter ahí. Y con esto, usando la misma idea de trabajar sobre el espacio latente, usar redes neuronales, perdón, sí, redes neuronales en general sobre ese espacio latente, procesarlo y después de codificarlo y esa música usar, fue lo mismo. Básicamente aquí la idea nueva fue separarlo en canales. Y también podemos ver aquí el tema de la jerarquía que existe en estas PAE. Por ejemplo, hay un espacio latente que va a ser para los bits, que es como cada pulso de un compás. Y luego va a haber que son estos B1, B2, cada bit. Va a ser algún espacio, un vector latente. Y luego de ese vector latente, cada bit va a ser separado en ticks. Que el tick es como si yo tengo 4 cuartos, el tick es cada espacio chiquitito entre una negra y una negra. Como que pueden ser. En este paper lo definieron como 6 notas. Entonces, como que hay una jerarquía entre el vector que marca un compás, luego el vector que marca un bit, luego el vector que marca cada tick, que son los 6 espacios entre cada pulso. Y luego ahí generan los datos. Entonces, esa jerarquía también que viene de lo que hicieron en MusicBy, se ha estado reusando harto y funciona muy bien. Y finalmente, y con esto ya termino, que la última estructura, perdón, el último paper que vamos a ver, que es Piano Tribae, y que dice qué tal si usamos esta jerarquía, pero no solo a nivel de compás, a nivel de nota y nivel de, como que cada vez el tiempo sea más chiquitito, sino que establezcamos una jerarquía entre notas polifónicas. Polifonía hablamos de más de una nota sonando al mismo tiempo. Todos los papers anteriores trabajaban sobre una sola nota sonando al mismo tiempo, como por ejemplo cosas hechas con la voz humana, cantando una melodía, eso es solo una nota, la voz no puede generar más de una nota. Y aquí lo que hacen es decir, vamos a tomar piezas de piano, por ejemplo, que piano uno puede tocar varias notas con los dedos, y decir que entonces como cada agrupación de notas va a ser vamos a definir ahí una jerarquía que le llaman simu-note. Y cada simu-note va a estar dentro de una jerarquía más grande que va a ser el score, que es como la partitura. Y al mismo tiempo cada simu-note en sus hijos va a tener cada nota, y ahí entonces tenemos esta idea de nuevo de jerarquía. Y aquí empieza a trabajar con árboles y empieza a codificar esto de forma con código binario, y aquí ya no tengo muy claro exactamente qué hacen, pero sé que la arquitectura se más o menos así, donde tiene las notas y empieza a codificar. Entonces tiene, esta es como la parte de simu-note, después como la parte de, no, perdón, esta es note, simu-note y score. Entonces cada uno de esos niveles va a tener un vector latente. Y luego el mismo ejercicio de vuelta se empiezan a decodificar y generan las notas finales. Bueno, eso. Esa fue mi presentación. Muchas gracias por escuchar a los que se quedaron. Te pasaste, Mauricio, de muy buena charla. Yo aprendí un montón. Sí, está increíble. Muy Está bueno. buenísimo. Qué buena, gracias. Así que dejemos el video ahí en el playlist de Relela y ojalá me pueda mandar las slides, Mauricio, Sí, súper, te lo mando. para dejarla ahí. Súper. Muchas Ya. gracias. Muchas gracias a ustedes. Estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, chao. Cuídense. Nos Chao. vemos. Chao. Chau. Chao, chao.